Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, y vamos a exponer sobre ética y legislación. Bueno, el primer tema que tenemos es responsabilidad profesional, donde tenemos que el concepto de responsabilidad profesional se va a referir a la acción que tiene de responder por sus actos las personas que ejercen una profesión determinada. Entonces, pues se entiende como la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la presentación de cualquier servicio propio de cada profesión. En el caso de enfermería, la obligación que se tiene es que se debe reparar o satisfacer todas las consecuencias de los actos, o también pueden ser las omisiones o los errores que pueden ser voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites. Y pues enfermería igual tiene una responsabilidad, primero que antes, con la conciencia, y esto quiere decir que tiene una responsabilidad ética, donde el individuo, enfermera o enfermero, debe saber que está actuando bien o que ha hecho algo malo, y esto debería traer consigo, si el acto fue malo, un sentimiento de culpa. Y bueno, enfermería también tiene una responsabilidad social, o sea que va a estar obligado a responder ante los demás, y esto es en virtud a que su actuación o las omisiones que tenga necesariamente van a ser determinadas para su entorno o con otras personas de las que se rodea. Y tenemos factores fundamentales del ejercicio profesional. Estos, el principal va a ser el factor humano, que va a ser la relación médico-paciente o enfermera-enfermero con el paciente, donde si tienen un buen entendimiento, va a haber una buena explicación y detallada del diagnóstico, así como de cuál es el tratamiento. Y pues va a ser importante la confianza mutua para que esta relación pueda ser benéfica. En el caso de lo científico, pues enfermería está comprometida con la lectura de artículos pues de estudio que van a estar basados en evidencias, es decir, artículos científicos, y esta va a ser la mejor forma en que enfermería va a estar al día, actualizando sus conocimientos. Y dentro de lo jurídico, la protección jurídica de la salud y el respeto a la dignidad humana se comprenden dentro de la responsabilidad médica en general. Entonces, esto quiere decir que si la salud es un bien jurídico y está protegida por el Estado, pues el daño que produzca en la salud, puede ser sancionado, ya sea desde un derecho penal o puede ser indemnizado en el plano civil. Los aspectos éticos y la persona. La persona que da cuidado de enfermería se tiene que valorar en su comportamiento, ya sea en las relaciones con la persona cuidada, que pues sería el paciente, con quien se va a relacionar individualmente, y tiene que haber respeto de ambas partes, del paciente a la enfermera o enfermero y de la enfermera al paciente. Y pues deben ser tomadas en cuenta sus necesidades y las prioridades, así como su cultura, su historia y el ejercicio de su autonomía. El siguiente tema es paradojas de la ética. Y pues tenemos que la ética es la reflexión del propio modelo de vida, donde las acciones, los comportamientos o los actos, en donde la razón va a tener un papel importante en la toma de decisiones para poder comprender, justificar o argumentar la manera de actuar de la persona. Y ya pues de esta forma se puede evaluar el interés, ya sea gusto o disgusto personal, y se tienen que tener en cuenta no únicamente los derechos, sino también los deberes que se tienen hacia las otras personas. También tenemos que la ética, pues se podría definir como, en teoría, como una reflexión sobre los actos, pero los actos que son libres, y entonces se puede argumentación de cuáles fueron los motivos de las acciones que estamos teniendo. Y también tenemos que la moral se va a definir como las acciones de las personas, y esto sería en relación a las otras. Y la responsabilidad con la relación a sus acciones y las implicaciones de relación hacia los otros.
Vemos que la ética y la moral son el remedio para la sociedad en caso de que esté desorientada o sea corrupta, y que los individuos van a precisar de la ética como normas o lineamientos, también parámetros que van a definir la mejor forma de actuar, es decir, que rigen a la persona de lo que está bien o lo que está mal, de lo que es permitido, de lo que no es permitido. Si se llegara a observar la ausencia de crítica o de reflexión, se consideraría como que el ejercicio de la razón es débil. Y entonces esto va a hacer que de manera ciega unas personas copien de otras los modelos, es decir, lo que está haciendo la otra persona. Entonces la persona de alguna manera dejaría de pensar en lo que está bien y únicamente lo haría por copia. En esto puede influir la moral, la sociedad, la cultura o la religión. La corresponsabilidad va de la mano de la responsabilidad, porque el cumplimiento de las normas puede ser una ciega para el beneficio personal, pero la corresponsabilidad en la medida en que las acciones se evalúan de acuerdo con el beneficio propio y no con las consecuencias frente a los demás. Es decir, es importante pensar en que lo que estamos haciendo está bien o está mal, no únicamente copiar lo que hacen las otras personas, porque siendo que está dentro de los lineamientos se puede tomar como que está bien, pero si solo lo hacemos porque son las normas, entonces de alguna manera estaría mal. A continuación, sigue el siguiente tema, que son los tipos de discapacidades. Cada persona posee una capacidad diferente, sean psicológicas, físicas o emocionales, que nos llevan a ser cada tipo de persona, tener un tipo de vida distinto y único. Sin embargo, en algunos casos puede que alguna de estas capacidades no se hayan desarrollado debidamente o se haya perdido en el transcurso de la vida. Discapacidad. Para entender lo que es una discapacidad, tenemos como concepto que sería aquella condición por la que una persona tiene dificultad para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que las demás personas o individuos de su misma edad, sexo o género, ellos sí pueden realizar. Clasificación. La más usual se divide en tres grandes áreas: motora, cuando el órgano afectado es el aparato locomotor; psíquica, cuando la afectación se da en las cualidades intelectuales; y sensorial, cuando las limitaciones afectan alguno de los 5 sentidos. Capacidad física o motriz. La característica más común de esta discapacidad es que se ve afectado algún aspecto del funcionamiento físico de las personas, por lo general su movilidad, destreza o resistencia. Las personas con discapacidad física suelen ser expertas en sus propias necesidades y comprender el impacto de su discapacidad. Hay muchos tipos de diferentes discapacidades y una amplia variedad de situaciones que las personas experimentan. La capacidad puede ser permanente o temporal, puede existir desde el nacimiento o ser adquirida más tarde a lo largo de la vida. Las personas con la misma discapacidad tienen tantas posibilidades como cualquier otra persona de tener capacidades diferentes. Aquí mismo en la discapacidad física vamos a tener estos tipos de discapacidades con una pequeña descripción. Vamos a tener lo que es la monoplegia, que es una parálisis en una única extremidad, generalmente producida por daños en el nervio que inerva la zona afectada. La paraplegia, esta afección está debido a una lesión medular en la zona dorsal. Supone la parálisis o incapacidad de movimiento de la mitad inferior del cuerpo. Afecta básicamente a piernas y pies. La tetraplegia son alteraciones debido a una lesión medular cervical
cuya percusión se observa en la pérdida total de la capacidad de movimiento de las extremidades inferiores y de la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de los miembros superiores. La hemiplegia se trata de una alteración o lesión en el sistema nervioso que produce una parálisis de la parte opuesta o contralateral a la dañada. Suele deberse a accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos. La espina bífida se trata de un tipo de malformación congénita en el tubo neural y en la columna vertebral, cuando no se cierra por completo durante la formación del feto, produciendo daños en los nervios y la médula, que pueden impedir la dificultad de movimiento en la persona. La distrofia muscular es un grupo de trastornos englobados dentro de la distrofia muscular. Provoca la presencia de un tono muscular débil que va perdiendo tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento o provocando una discapacidad. Se trata de uno de los tipos de discapacidad más. La parálisis cerebral es una condición médica crónica debido a un problema durante el desarrollo cerebral del feto o del niño, que produce grandes afecciones en la motricidad. Estos efectos pueden ir desde dificultades y lentitud de movimiento, rigidez, agitación, convulsiones o incluso parálisis completa de la musculatura voluntaria. Por último, tenemos la amputación, que es la pérdida de alguna extremidad o de una parte del cuerpo que provoca una discapacidad física al limitar el funcionamiento habitual de la persona. La discapacidad auditiva consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír, sordera parcial o total, dificultades para hablar. Los problemas de la audición pueden variar de leves a profundos. Las personas con problemas de audición pueden utilizar una serie de estrategias y equipos que incluyen el habla, la lectura de labios, las notas escritas, implantes cocleares, audífonos o intérpretes de la lengua de signos. La discapacidad visual consiste en el deterioro o falta de la difusión de la función sensorial de ver, visión disminuida, ceguera. Hace referencia a la pérdida o disminución de la visión, englobando toda etiología y grados de severidad. Para entender la realidad que extraña esta discapacidad, basta con tener en cuenta que a través del sentido de la vista se obtiene el 80% de la información del mundo exterior. La discapacidad intelectual consiste en la limitación significativa en el funcionamiento intelectual y de la comunicación adaptativa que manifiestan habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Una persona con discapacidad intelectual puede tener limitaciones significativas en habilidades necesarias para vivir y trabajar en la comunidad, incluyendo dificultad de la comunicación, el autocuidado, las habilidades sociales, la seguridad y la autodirección. Salud mental o discapacidad psicosocial. Consiste en la alteración o deficiencia de las funciones mentales, específicamente en el pensar, sentir y relacionarse. Es conocido también como el término de discapacidad psicosocial. Enfermedad mental es un término general para un grado de enfermedades que afectan a la mente o al cerebro. Estas enfermedades que incluyen el trastorno bipolar, la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad y el trastorno de la personalidad afectan a la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Las personas con trastorno de espectro autista, el autismo es una descripción general que incluye un trastorno autista, el síndrome de Asperger y el autismo atípico. El autismo afecta de forma en que la información es tomada y almacenada en el cerebro de las personas. Las personas con autismo suelen tener el tipo de dificultad en la comunicación verbal y no verbal.
en las interacciones sociales y en otras actividades. Los impedimentos suelen existir en tres principales funcionamientos: la interacción social, la comunicación y el comportamiento. Algunas de las características del síndrome de Asperger: las personas que padecen este síndrome suelen tener una inteligencia media o superior a la media, pueden mostrar una amplia gama de comportamientos y habilidades sociales. Las personas con síndrome de Asperger pueden mostrar algunas de las siguientes características: dificultad para formar amistades, capacidad de hablar bien, ya sea demasiado o demasiado poco, pero dificultad de comunicación. La incapacidad de entender que la comunicación implica tanto escuchar como hablar. Tenemos la discapacidad psíquica. Se habla de discapacidad psíquica cuando se presentan alteraciones de forma previsiblemente permanente e intensa en la conducta adaptativa o la relación. Generalmente estas están derivadas de trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de personalidad. Uno de los mayores problemas asociados para lograr una integración social, este colectivo de la estigmatización social de la enfermedad mental, tanto por las dificultades de reconocimiento y aceptación como por los miedos infundidos en torno a los mismos. La discapacidad está contemplada como un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo y las características de la sociedad en la que se vive. La discapacidad forma parte de la condición humana y la mayoría de las personas presentan algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida, ya sea de manera transitoria o de manera permanente. Aquí las personas adultas son las más vulnerables a padecer algún tipo de discapacidad pues ya en esa edad no avanzada. Se dice que la discapacidad es compleja y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistemáticas y pues varían según el contexto. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen diferentes tipos de deficiencias, ya sea motriz, sensorial, cognitivo-intelectual y psicosocial a largo plazo. Esas, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Yo incluí un artículo que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad y es el artículo 24 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Este dispone que los estados deben de asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles educativos y debe de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior y a la formación profesional. También estipula que para hacer efectivo el derecho a la educación se deben de realizar ajustes razonables en la función de las necesidades individuales y prestar medidas de apoyo personalizadas, es decir, dependiendo de la discapacidad de cada individuo, y deben de ser efectivas en entorno que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Ahora, el siguiente subtema es cómo influyen las capacidades en la sociedad y cómo son vistas desde la misma sociedad. La visión de una discapacidad desde un punto de vista de la sociedad lo podemos subdividir en tres pequeños.
Las discapacidades o las personas con discapacidad pueden ser vistas como vulnerables por una mayoría invulnerable. También se les ve como una minoría en un escaño menor o un escalón menor, ya que por ser una minoría se ve una lucha o una discriminación constante. También pueden ser vistas o son vistas como un ejemplo de lucha constante en la búsqueda del progreso personal, ya que a pesar de que las personas que poseen alguna discapacidad tienen la iniciativa de poder seguir luchando para poder tener una vida normal. Una discapacidad está determinada por la diferencia que existe entre las habilidades de una persona, las demandas sociales y las limitaciones impuestas por el medio ambiente. También se manifiesta que cierta discapacidad es confrontada con un ambiente sociocultural que es discriminante y hostil. Sabemos que en la actualidad y también en años anteriores o décadas anteriores, había mucha discriminación hacia las personas con discapacidad. A pesar de esa discriminación, hoy en día las cosas han cambiado un poco y para ello se crearon algunas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad para eliminar este tipo de discriminación por parte de la sociedad. Esta forma de pensar ha llevado a que las organizaciones sociales que representan los intereses e ideales de las personas con discapacidad puedan unirse y también, a su vez, puedan crear asociaciones que defiendan los derechos de estas personas, ya que la vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad. Para seguir manteniendo un margen deseable de aceptación, se creó un modelo social de la discapacidad. Este modelo nos va a permitir evaluar cómo se desarrolla una persona con discapacidad en todo el entorno. Este modelo social de discapacidad evalúa cómo se desarrolla una persona con todo el medio ambiente, la sociedad y las mismas personas con discapacidad. En estos 3 puntos se pretende evaluar con el modelo de discapacidad cómo se interaccionan las personas que tienen alguna discapacidad entre ellas mismas. También se evalúa la interacción de las personas con discapacidad en su medio ambiente, cómo se desenvuelven en él y qué acciones toman para poder adaptarse y no quedarse estancados. También evalúa la interacción de las personas con alguna discapacidad y la sociedad en general, ya que tiene que haber una aceptación y un apoyo, entendimiento, comprensión y también una ayuda de parte de la sociedad en general hacia las personas con discapacidad. Con todo lo anterior mencionado, podemos coincidir y concluir en que el problema de la discapacidad no está en el individuo, sino en la sociedad que lo rodea. Las leyes que regulan la discapacidad fueron creadas para que las personas con esta forma de vida pudieran ser iguales o tener las mismas oportunidades que la sociedad. Bueno, en el año 2008 México firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. En cada país o cada nación hay diferentes normas o leyes que pueden ayudar a estas personas a sobrellevar una vida más justa y más independiente dentro de la sociedad.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos encontrar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde se establece que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de estas personas. Otra ley que también está es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ya que en algunos años antes muchas personas eran discriminadas simplemente porque se les consideraba como un ser humano inferior o en algunos casos no era considerado como un ser humano. Esta ley también ayuda a que se les dé las mismas oportunidades de trabajo, de educación o de otras áreas que antiguamente no se les daba. Bueno, como todas las personas en el mundo que también tienen derechos humanos, las cuales en México está el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es CONADIS, que se encarga de fomentar, vigilar que el gobierno, empresas privadas o la misma sociedad respete los derechos de cada persona con alguna discapacidad. Entre ellos está el derecho de la movilidad, que cada persona puede ir a donde desee. El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad, que impida que disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales. El derecho a la igualdad de oportunidades. En algunos años pasados se consideraba que estas personas no tenían la misma capacidad intelectual, por lo cual si era que iban a la escuela o recibían una educación, era por escuelas privadas o inclusive en muchos casos no iban. Pero con esta ley lo que busca es de una inclusión para todas las personas, también el derecho a una completa igualdad y protección a la ley. Eso significa que también son considerados como personas que pueden ya sea recibir castigos, pueden ser penados o inclusive están protegidos con ellos. El derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional. Aquí el gobierno está obligado a darles ayuda para rehabilitaciones o otros servicios sanitarios de forma gratuita. Y el derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades. No por ser una persona con algunas cualidades diferentes, debe recibir un salario menor que otra que realice la misma actividad, simplemente por el hecho de tener una discapacidad. Y el último es el derecho al trato con dignidad y respeto. Todas las personas dentro de la sociedad deben ser tratadas con respeto y inclusive ellas, a pesar de que en algunos casos no se fomente o no se lleve a cabo. Bueno, los avances sociales que se ha tenido sobre la discapacidad ha sido en el último siglo, ya que se le ha dado un valor a esas personas y se ha intentado erradicar la invisibilidad que se tenía ante ellos. Por ejemplo, ya hay un mandato y coordinación de participación de estas personas, que son organizaciones que buscan fomentar un respeto o propiciar leyes que las beneficien. Bueno, existe un amplio respaldo para los derechos de las personas con discapacidad en el marco normativo, que ya son leyes o normas que han estado en cada país. Inclusive en algunas hay organizaciones que dan servicios a este tipo de población para mejorar su calidad de vida. Un ejemplo sería el Teletón. Bueno, hay diversas convenciones que se han realizado en América Latina para tratar diversos temas, ya sea discriminación, igualdad laboral, derecho a la educación, entre otros.
En 1999 se realizó la Convención Interamericana para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad. En el 2006 se realizó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Bueno, los avances médicos sobre las discapacidades han estado jugando en el valor ético y moral de las profesiones. Hay algunos ejemplos que son considerados apenas como pruebas pilotos, ya que aún no se ha trabajado en ello para toda la población. Un ejemplo sería la nanomedicina y la nanotecnología, ya que está en un debate, pero si se llegara a utilizar, podría contribuir a prótesis de miembros, hasta implantes biocompatibles en retinas u oídos artificiales. Bueno, la implementación de las prótesis neuronales y en el parche espinal ha sido utilizado en algunas personas, pero aún no está a la venta en forma comercial. Lo que realizan el parche espinal es que las personas que tienen problemas en la médula o en la espina dorsal puedan recuperar la movilidad en algunos casos. Otras técnicas que se pretenden usar son la asistencia remota o la inteligencia artificial. Bueno, un ejemplo sería la robótica, que ya es algo que se ve hoy en día. Inclusive en algunas personas se ha podido adaptar como si fuera un miembro biológico. La impresión 3D ha dado una ayuda bastante, ya que como todas las personas no tienen la misma forma en algunos aparatos u órganos, esto ayuda a poderlos replicar de una forma más exacta y tener un mayor beneficio en la población. Y la tecnología blockchain es una forma de codificar, actualmente así se utiliza en las computadoras, pero se pretende utilizar en la mente o en las memorias de las personas para ayudar a mejorar sus problemas. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.